La riqueza religiosa desde los orígenes de México es bien conocida por la diversidad de dioses y costumbres religiosas que los antepasados indígenas practicaban. Los españoles llegaron en 1519 a México. Tenochtitlan cayó en agosto de 1521 y el proceso de evangelización o conquista espiritual empezó en 1524. Para mantener a los indígenas calmados y que no se rebelaran contra los españoles, los franciscanos tomaron medidas drásticas desde un inicio, que fueron quemar y destruir todos los templos e ídolos. La evangelización tomó una posición violenta e incluso despiadada, justificada por la necesidad de eliminar los sacrificios humanos. En los lugares indígenas de Puebla, la evangelización llegó a partir de 1528 y fue esparciéndose sin resistencia, ya que Iztlilxóchitl, líder de la región, estaba del lado de Cortés. De esta forma fue llegando a Xicotepec, Ozomatlán, Tlauquitepec, Zacatlán, Huauchinango, etc. Todo esto en un periodo de 1528 a 1574 aproximadamente, y con muy poca o casi nada de violencia. Las religiones prehispánicas y españoles coexistieron en un choque cultural y espiritual, en el que a pesar de que los indígenas fueron sometidos, continuaron con sus costumbres, aunque de manera parcial. Esto se reflejó mucho en el arte, en donde las construcciones de iglesias o cuadros se plasmaba esa mezcla de ideas que los españoles posteriormente aceptaron debido a que las circunstancias los forzaban. Durante la mitad del siglo XVIII, los reyes borbones tomaron una serie de medidas con respecto a la Iglesia, que agredieron de modo flagrante a vastos sectores de la población novohispana. Las principales fueron la expulsión de los jesuitas en 1767, el control de la administración del diezmo en 1786, la supresión del fuero eclesiástico en 1795 y la intensificación de la desamortización de las propiedades eclesiásticas en 1798. Posteriormente, en una serie de eventos que abarcaron una centuria, las relaciones entre el Estado y la Iglesia en México tuvieron momentos de mucha agresividad por la colisión de intereses que provocaron la reforma de Valentín de Gómez Farías en 1833. La desamortización de los bienes eclesiásticos en 1856 y la separación jurídica entre la Iglesia y el Estado en 1857. El principal objetivo de dichas reformas fue terminar con el sustento de la base económica de la Iglesia, pero estos métodos no fueron impedimento para que la población mexicana continuara practicando la religión católica, ya que Porfirio Díaz se convirtió en el hombre que supo mediar los intereses entre el Estado y la Iglesia católica. Tras declaraciones realizadas por el arzobispo de México, Calles, en 1926, ordenaba con el artículo 130 cerrar todos los templos en México, incluir delitos relativos a la enseñanza confesional y exigir la inscripción oficial de los sacerdotes para ejercer su ministerio. Tras esto se inició una guerra donde finalmente, el 17 de mayo de 1928, se llegaron a acuerdos de paz, sin embargo, con más de 70,000 muertos. En la actualidad, podemos notar de manera tangible el sincretismo en las festividades populares como en carnavales, Cuaresma, Semana Santa, Día de Muertos, celebración de la Virgen de Guadalupe, la festividad de San Francisco de Asís, entre muchas otras, en las cuales se realiza la Feria de Huipil, la danza de los quetzales, Santiago y la ceremonia del ritual de los voladores. Así como el ejemplo anterior, tenemos muchas fiestas en donde se combinan creencias de la religión católica con las costumbres prehispánicas, que también se denotan claramente en la construcción de la iglesia de Tonantzintla. El país vivió la 7ª visita de un papa, pero los católicos en México cada vez son menos. Las cifras oficiales sobre población muestran cómo desde la década de 1970 no ha dejado de caer el porcentaje de mexicanos que se dicen católicos. Hace 15 años el porcentaje de población identificado como católico era 88%, pero en ese último censo de población el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, ese porcentaje disminuyó a 82.9%.